recibir en nuestro corazón su semilla, semilla incorruptible, semilla que cambia, que transforma. Y Dios puede hacer cosas muy, muy poderosas en este día. Le voy a invitar a que hagamos una sencilla oración y le pidamos al Espíritu Santo su ayuda hoy. Diga conmigo: Espíritu Santo, te necesitamos. Alumbra nuestro corazón y nuestra mente con la palabra. Queremos oír tu voz. Sánanos, libértanos, fortalécenos, restáuranos, santifícanos, cámbianos con tu palabra. Creemos que hay poder en tu palabra, Señor. Nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón es tierra fértil para que tú siembres las semillas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Gloria al Señor. Gracias, mi Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra? Qué bueno. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, pues básicamente le demostró a toda una nación que Jehová es el verdadero Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el verdadero Dios. La nación se había apartado del Señor por mucho tiempo, pero ahora, a través de una muy poderosa manifestación de gloria, una manifestación sobrenatural de fuego, Elías había vuelto a todo el corazón de la nación hacia Dios. Evidentemente, los causantes de que la nación se hubiera ido detrás de dioses ajenos y hubiera abandonado la sincera devoción a Dios, Acab y su esposa Jezabel no estaban nada contentos. Entonces, en el verso 1 leemos: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Se refiere a los profetas de Baal. Usted puede leer la historia en el capítulo 18. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, escuche esto, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿No te parece sorprendente que estas fueron las palabras de uno de los más grandes profetas de la historia de Israel? Sin duda, Elías estaba pasando por un momento muy oscuro en el nivel de sus emociones. Escuche esto. Se dice inclusive que Elías estaba experimentando depresión en ese momento. Después de una gran victoria, vino este momento de depresión, vino este momento emocional muy fuerte, donde aparentemente Elías está experimentando soledad. La Nueva Traducción Viviente dice: se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Realmente era un momento
muy difícil, un momento muy complejo en la vida y en el corazón de este hombre de Dios. He visto otros pasajes en la historia bíblica que mencionan situaciones similares. Jonás, por ejemplo, durmiendo en un camarote mientras una gran tormenta está a punto de hundir el barco en el que viajaba, como si nada importante estuviera sucediendo. Inclusive nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, donde dice la palabra que se entristeció. Y yo quiero hablar acerca de la importancia de gobernar, de dominar las emociones destructivas en nuestra vida. Me he dado cuenta que este asunto de las emociones, destructivas particularmente, es un tema muy relevante, muy importante. La sociedad, inclusive el pueblo de Dios mismo, está experimentando en distintas maneras este tipo de situaciones, este tipo de problemas emocionales. Y es importante que por medio de la palabra de Dios nosotros sepamos cómo podemos ser libres, cómo nosotros podemos atravesar ese tipo de situaciones y salir victoriosos, salir vencedores de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Creo que es bien importante. Quiero leerle Primera de Reyes 19:4 en la Nueva Traducción Viviente para que usted vea algunas cosas muy interesantes. Dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque, oiga, no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Enumero algunas de las cosas que encuentro en este pasaje: soledad, desierto, deseos de morir, fastidio, baja estima, y todo esto encapsulado en un solo pasaje. La experiencia de este profeta. Quizás en alguna ocasión te hayas sentido identificado de alguna manera con alguna de estas cosas, y decir que uno de los profetas más usados por Dios experimentó de alguna manera un cuadro de depresión pudiera sonar como a herejía para algunas personas. La realidad es que nos sorprenderíamos al saber la cantidad abrumadora de gente, incluyendo gente dentro de la iglesia y el pueblo de Dios, que están experimentando este tipo de emociones, que están experimentando este tipo de fuerzas en su alma, emociones destructivas que son como una prisión, y que no les permiten avanzar, no les permiten ser felices, no les permiten disfrutar su familia, no les permiten disfrutar la vida, no les permiten hacer la voluntad de Dios, no les permiten realmente vivir la vida que hemos sido llamados a vivir. Pienso en la cantidad de personas que he tenido la oportunidad de aconsejar, de platicar con ellos. Muchos hermanos en esta iglesia, hermanos en otras iglesias, e inclusive pastores y líderes que me han expresado que están viviendo situaciones muy, muy difíciles. Y todo esto en el nivel del alma. Diga, en el nivel del alma. He platicado con gente, por ejemplo, que me habla de soledad, de que se siente muy solo o muy sola. Esta gente expresa que se siente sola y que nadie realmente se interesa en sus problemas, en sus necesidades. Esta es de alguna manera una evidencia de la gente que experimenta soledad. Cree que nadie se interesa de sus necesidades, nadie se interesa de sus problemas, nadie se interesa de sus conflictos.
Esto puede llegar a suceder inclusive en el matrimonio, donde alguno de los cónyuges realmente se siente que la otra persona no está interesada en sus necesidades. Y la persona se siente sola. He platicado con gente que me ha contado cosas así. He platicado con gente, por ejemplo, que me habla de frustración. Frustración por las cosas que no puede cambiar, por las cosas que están fuera de su alcance, o porque está o se encuentra en un continuo ciclo de derrota o de fracaso. Yo he estado alguna vez ahí, donde me siento frustrado porque existen cosas que quisiera fueran diferentes, pero no lo son. Y desgraciadamente no hay algo, y obviamente me refiero a mis propias fuerzas, no hay algo que yo pueda hacer para cambiar o para mejorar el asunto, porque está fuera de mi alcance. Gente que experimenta frustración. Pero también hay personas que experimentan culpabilidad. Quizás todos hemos estado ahí alguna vez. Experimentan culpabilidad porque han tomado malas decisiones, o porque, como en algunos casos, han experimentado alguna clase de abuso en el pasado, o son cautivos, son presos de hábitos destructivos o pecaminosos, y esto produce una profunda culpabilidad en sus vidas que los daña, que los lastima, que los tiene como en una prisión. Hay gente que experimenta desánimo, y el desánimo es uno de los enemigos, pudiera decir, más recurrentes de los hijos de Dios. El desánimo es la pérdida del interés por las cosas o por las personas. En la vida cristiana es la pérdida de interés por las cosas de Dios, la pérdida de interés por la lectura o el estudio de la palabra, la pérdida de interés por ir a la iglesia, la pérdida de interés por la búsqueda de Dios. Pero en algunos casos el desánimo opera en las relaciones, en la familia, en el hogar. La pérdida de interés por las cosas o por las personas. En el matrimonio, el desánimo es muy destructivo, porque es la pérdida de interés en cultivar la relación. Cuando a uno o a ambos realmente ya no les importa lo que suceda, ya no les importa el seguir cultivando y edificando y trabajando en que ese matrimonio realmente pueda ser mejor. Entonces, el desánimo viene así, pérdida de interés. A veces la pérdida de interés se manifiesta hasta en el aspecto personal. Mire, híjole, en este quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, porque me ha tocado ver personas que están en desánimo, que eso se empieza a notar aún en su aspecto físico. Al grado de que no se bañan, al grado de que no les importa realmente su apariencia, su casa volteada de cabeza, no les interesa, no les importa. Desánimo, eso es desánimo, aún desánimo ante la propia vida. Hay gente que experimenta ansiedad. Yo he platicado con aún pastores y líderes que me cuentan de padecer ansiedad. La ansiedad aparece cuando la paz se pierde, y esta se manifiesta de diferentes maneras. En algunos casos la gente puede experimentar hasta insomnio. La gente no puede dormir, y realmente es como, hay gente que me ha hablado de taquicardias, por ejemplo, como resultado de la ansiedad. Y esto es muy revelador, porque me dice que las emociones tienen influencia sobre el cuerpo, y que en algunos casos se manifiestan como síntomas. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, cuando por causa de una infección estomacal visité a un gastroenterólogo, y mientras él me preguntaba los síntomas, etcétera, etcétera, me dijo que a qué yo me dedicaba. Y le dije, bueno, yo soy pastor. Y le pregunté de qué venía la pregunta, y me dice, bueno,
quiero saber cuál es el nivel de estrés que tú experimentas. Porque aún científicamente está comprobado que el estrés está relacionado con problemas estomacales. O sea, presión del alma tiene influencia sobre el cuerpo y se manifiesta como un síntoma. Bueno, hay gente que experimenta cosas físicamente y la ansiedad es una de esas cosas que puede llegar a producir efectos sobre el cuerpo, pero su origen es básicamente el perder completamente la paz. Por otra parte, he conocido personas que han experimentado la decepción. Estoy dando algunos ejemplos de emociones destructivas que son realmente peligrosas si nosotros no aprendemos a ejercer gobierno y dominio sobre ellas. Y cómo la palabra de Dios nos ayuda realmente a experimentar libertad, a experimentar victoria sobre estas cosas, de manera que no nos dañen, que no nos destruyan. Gloria a Dios. Hay gente que he platicado con ellos, han experimentado decepción. La decepción viene cuando aparece una traición, o cuando hubo un engaño, cuando alguien experimentó un fraude. A veces la decepción viene por un desamor o por una sospecha de alguna situación. La gente se siente decepcionada también cuando tenía una gran expectativa acerca de una persona y ella no le cumplió la expectativa. Muchas veces nos decepcionamos de gente que teníamos esperanza, teníamos una gran expectativa de ellas y la persona no cumplió nuestras expectativas. Y esa es la razón por la cual nosotros nos sentimos decepcionados. Hay gente que se siente desesperada, por ejemplo, por distintos tipos de problemas o situaciones en su vida personal, laboral, familiar. Ha perdido la esperanza. Pudiéramos mencionar la angustia, que la angustia se menciona mucho en la Biblia. Es más, yo estuve buscando muchos pasajes relacionados con esta clase de emociones y en realidad hay muchísima información en la palabra de Dios. Muchísimos pasajes que nos hablan acerca de personas experimentando esta clase de emociones destructivas en su vida, que encontraron en Dios el camino de la libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Alguien se ha sentido identificado con alguna de las cosas que yo mencioné antes? ¿Alguien se ha sentido en alguna manera identificado con la soledad, con la frustración, con la culpabilidad, con el desánimo, con la ansiedad, con la decepción, con la desesperación, con la angustia o hasta con la depresión? Yo creo que todos en alguna manera hemos experimentado este tipo de emociones destructivas en nuestra vida. Y creo que este es un mal que se vuelve cada vez más intenso y que está cada vez más presente en la sociedad y aún dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. A veces a la gente le da pena realmente expresar que está padeciendo tristeza o que está padeciendo depresión. Muchas veces las personas se sienten de alguna manera avergonzadas por expresar que están padeciendo, que están pasando por una situación emocional fuerte. Y es una realidad. Si nosotros no ejercemos gobierno sobre esas cosas se pueden convertir en una prisión. Este tipo de cosas no gobernadas pueden ser la causa de divorcios. ¿Alguien puede decir amén? Este tipo de causas pueden ser la razón de, tengo que decirlo, suicidio. En algunos casos muy extremos. Pero también pueden ser la razón por la que familias se dañan, se lastiman, por la que trabajos se pierden, por la que la vida de una persona se pierde la visión, los sueños, el interés de vivir. Cada una de estas cosas pueden llegar a ser la razón número uno por la cual una persona no es feliz. No es feliz. No necesariamente tienes que sentir como Elías, que se quería morir. Pero la realidad es que cualquiera de estas cosas, si no la ponemos bajo el gobierno de Dios, si no la ponemos bajo el gobierno del Espíritu Santo, puede ser la razón número uno
de llegar a ser infelices en esta vida. Y tengo que decirlo, no es la voluntad de Dios que tú y yo seamos infelices. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no quiero abordar el tema desde una perspectiva psicológica ni científica, porque evidentemente no es mi área. Pero yo me he dado cuenta de que la Biblia realmente toca esta clase de temas. Toca esta clase de temas. La gente busca la ayuda médica, psicológica. No creo que esté mal en lo absoluto, pero me doy cuenta que en la mayoría de los casos la gente no busca la ayuda de Dios. La gente no busca la ayuda de Dios. Y solamente para que usted vea que realmente la Biblia toca estos temas, en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 7, hay un claro ejemplo de ello. La Biblia dice: pero en mi angustia, diga angustia. Esa, amados hermanos, es una emoción destructiva que se puede convertir en una prisión en tu vida, y puede ser la razón por la cual tú no eres feliz. No solamente eso, puede ser la razón por la cual tú puedas inclusive caer enfermo. El libro dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda, porque una persona que se encuentra en angustia necesita ayuda. Una persona experimentando tristeza necesita ayuda. Una persona experimentando depresión necesita ayuda. Una persona que se siente decepcionada necesita ayuda. Una persona que está padeciendo ansiedad necesita ayuda. Y qué maravilloso es saber que tenemos un ayudador. Aleluya. Y quiero decirle algo con mucho amor. En muchos de los casos la gente viene conmigo y me platican y me cuentan, los escucho, oramos, y lo hago con muchísimo amor, y lo seguiré haciendo por todo el tiempo que Dios me lo permita hacer. Pero quiero garantizarle algo: no existe mejor ayuda que la del Señor. No existe absolutamente nadie más que te pueda ayudar como Dios te puede ayudar. Nadie como el Señor para realmente hacernos libres de este tipo de emociones destructivas, de este tipo de prisiones del alma que muchas veces llegamos a experimentar. Pero en mi angustia, dice, clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda, y Él me oyó desde su santuario, y mi clamor llegó a sus oídos. Este pasaje nos enseña claramente que si tú necesitas ayuda, puedes clamar a Dios, puedes buscar a Dios, puedes acercarte al Señor. Quiero pedirte por favor que Dios nunca sea tu última opción, que Dios siempre sea tu primera opción, porque realmente en Él hay libertad. En Él hay libertad. Como dije hace un momento, entiendo que hay gente que definitivamente te puede ayudar, pero nadie te puede ayudar como Dios te puede ayudar. Nadie te puede ayudar como Dios te puede ayudar. Quiero que vayamos a otro pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 26, versos 37 al 38. Si usted se sorprende de que el profeta Elías haya experimentado tal emoción destructiva al grado de desear morirse, mire lo que dice aquí: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se refiere a Jesús, comenzó a entristecerse, dice la Reina Valera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, escuche esto:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto realmente me impactó. Que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la intensidad, la fuerza de una emoción que se está saliendo de control. Una emoción que está yendo más allá, escuche, de nuestros propios límites. Una emoción que está yendo más allá de nuestra capacidad para contenerla o para manejarla, porque eso es la razón muchas veces porque las emociones se vuelven destructivas y se convierten en prisiones y afectan nuestro comportamiento, afectan nuestra personalidad. La emoción se vuelve como un lente a través del cual nosotros comenzamos a ver la vida. Y si yo estoy experimentando tristeza, ahora veo la vida a través de la tristeza, veo la gente a través de la tristeza, veo mis circunstancias a través de la tristeza. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay alguna gente que es extremadamente negativa para todo? Todo lo que mira lo convierte en negativo, aunque sea positivo. ¿Por qué? Porque está mirando con la lente de una emoción destructiva arraigada en su alma, arraigada adentro de él. Y cuando él mira las cosas, él las mira siempre a la luz de eso. La gente deprimida o la gente en depresión mira la vida a través del lente de la depresión. La gente angustiada mira la vida a través del lente de la angustia. La gente triste mira la vida a través del lente de la tristeza o de la ansiedad. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos una perspectiva diferente a la de ellos. Es que no traemos puestos sus lentes. Y esta gente está mirando todo desde ese lente. Por eso es que su personalidad, sus decisiones, sus relaciones, sus pensamientos, su conducta, todo está contaminado por la emoción que se salió de control. El problema comienza cuando tú no sabes gobernar tus emociones y esa emoción se va más allá de tus límites. Entonces se convierte en una prisión. Entonces se convierte en un problema que te afecta a ti y también afecta a la gente que te rodea. Si estás casado, afecta a tu cónyuge o afecta a tus hijos, afecta a tus relaciones laborales, afecta a tu relación con tus hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es como una gota de tinta que contamina un vaso de agua. Todo se va tiñendo poco a poco hasta que el color cambia y se pinta del color de la emoción que la persona está experimentando. Pero ve al salmista. No, perdón, vamos a quedarnos ahí. Ve a Jesús, quien está justo en ese lugar. Mi alma está muy triste. Mire, híjole, yo no soy mejor que Jesús. Y yo sinceramente no sé si me atrevería a confesar algo así. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora escuche bien. ¿Qué hizo Jesús? Porque ahí está la llave. Diga, ¿qué hizo Jesús? Porque evidentemente Jesús no podía permitir que sus emociones contaminaran su misión. ¿Cuántos están aquí? Jesús no podía permitir que sus emociones contaminaran su llamado, su asignación. Jesús tenía que lidiar con eso antes de ir a la cruz. Jesús tenía que lidiar con sus propias emociones que estaban a un punto donde se estaban saliendo de control, donde estaban pasando los límites de su capacidad. Y me bendice mucho el hecho de que Jesús no hizo uso de su deidad
para gobernar esas fuerzas del alma. Lo que Jesucristo hizo nos enseña a ti y a mí que es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer también cuando nos encontremos en momentos donde nuestras emociones pueden rebasar los límites de nuestro autocontrol y entonces se conviertan eventualmente en una prisión, se conviertan eventualmente en una tinta que tiñó toda nuestra personalidad, todas nuestras decisiones y toda nuestra perspectiva de la vida, al grado de que la gente que tiene contacto con nosotros se mancha también de la misma tinta. La gente que platica con nosotros se va y está salpicada de nuestra tristeza o de nuestro dolor o de lo que sea. Porque esto no es algo que simplemente afecte a una persona, puede afectar un hogar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Para mí es tan pero tan importante como Dios hizo. Mateo capítulo 26 verso 39. Escuche esto. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Sabe que en lo que Jesús hizo se encuentra la llave de nuestra libertad? De toda emoción destructiva que usted y yo podamos estar experimentando, de la cual estemos ya perdiendo el control. Jesús nos enseña cómo usted y yo podemos ejercer gobierno sobre esas emociones destructivas en nuestra vida, sobre esas fuerzas que oprimen el alma. ¿Para qué? Para que no nos dañen, para que no nos destruyan, para que no dañen nuestro matrimonio, para que no dañen nuestra familia, nuestro hogar, para que no dañen a nuestros hijos, para que no dañen nuestro trabajo. Hay gente que pierde su trabajo por esto. Se contaminó tanto de esa emoción negativa que tuvieron que despedirlo, porque lo que estaba haciendo ya en el trabajo era contaminar a todo mundo con su negatividad, o con su tristeza, o con su dolor. Yo puedo ver cuando una persona está desanimada o decepcionada en el ámbito laboral, porque es una persona que ha perdido el completo interés por el crecimiento, por el desarrollo, por el avance, por el mejoramiento en el ámbito laboral. Y entonces ahora lo que hace es, está contaminando a todos de lo que él carga. La gente grillera en las empresas, por ejemplo, es un caso muy claro de eso. La gente que se la pasa hablando mal de la empresa y del jefe y de los procesos y de la organización y de la administración con todo el mundo, es una persona que está experimentando una emoción negativa que fue más allá de su control y ahora permeó su personalidad, sus palabras. No puede ver realmente ya sin los ojos del desánimo o de la decepción. Así que ahora ve la empresa y ve la empresa como algo negativo para él, en vez de verla como una bendición. Como una bendición. Y muchos ejemplos le pudiera dar, pero yo quiero hoy hablar acerca de qué hizo Jesús. Quiero leerle nuevamente el pasaje, Mateo 26, 39, yendo un poco más adelante. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe qué fue lo primero que Jesucristo hizo? Se humilló delante de Dios. Escúchame bien, iglesia, por favor, escúchame bien. La Biblia dice que Jesús se postró sobre su rostro. Eso es una actitud de humillación delante de Dios, tan necesaria, tan importante y tan liberadora. Iglesia, escúchame. Se humilló. Jesús se postró sobre su rostro. Mire, las emociones negativas, las emociones destructivas pueden ser fuertes. Llegan a ser tan fuertes que una persona puede matar por celos. Escúcheme.
Y una persona se puede suicidar por tristeza. Son tan fuertes si no las llegamos a controlar. Las emociones negativas pueden ser tan fuertes que si no las gobernamos pueden llegar a dañarnos seriamente. Por eso, reconocer ante Dios nuestra necesidad de ayuda es una decisión clave en momentos de debilidad. ¿Sabe que mi Señor Jesucristo no dijo: ahora yo, el Hijo de Dios, le ordeno a mis emociones que se sujeten a mi señorío? No, ¿sabe qué hizo Jesús? Fue y se postró delante de Dios. Fue y se tiró al piso delante de Dios. Reconoció su necesidad, reconoció la necesidad de la ayuda del Padre. Quiero decirte algo, esto, repito, es una decisión clave en momentos de debilidad. Cuando no puedes, no puedes. Tírate de barriga delante de Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor, para reconocer tu necesidad. Jesús sabía que estaba en un momento de profunda necesidad. Por eso buscó la ayuda de sus discípulos más cercanos, quizá más avanzados, quizá más confianza. No sé cuál era la razón por la cual elegía siempre a los mismos para estar en momentos muy íntimos. Pueden ser muchas las razones. Él necesitaba apoyo y había gente ahí que lo podía apoyar y no lo apoyaron, indicando esto: no te fíes de la gente. Es decir, no es que no le tengas confianza a la gente, no veas a la gente como tu solución. Porque cuando la gente no es tu solución y la gente no te ayuda, tú, en vez de salir, te vas a hundir más. Ahora no solamente te sientes triste, te sientes decepcionado y enojado, porque la gente que tú pensabas que te tenía que ayudar no te ayudó y te dejó solo en tu momento de mayor debilidad. Ay, cuánta gente yo leo en las redes sociales quejándose de la vida y de todo. Ay, sí, los amigos se ven en el momento cuando tú estás más solo. La persona ya se le percibe su amargura, su decepción hacia la gente. Ahí se ve realmente los verdaderos amigos, en los momentos cuando, quiero decirte algo, no caigas en ese juego demoníaco, porque eso se puede convertir en ofensa. O sea, en vez de liberarte, te amarras, te pones otro candado. No, mire, Pedro fue donde los discípulos, Jesús fue donde los discípulos, porque realmente necesitaba apoyo. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Estaban roncando en lenguas. Se quedaron dormidos. Y les dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Así que ¿qué hizo Jesús? ¿Volvió a dónde? Al Padre. Jesús reconoció su necesidad. Jesús sabía que su ayuda provenía de Dios. Tú tienes que saber esto: tu ayuda proviene de Dios. Vea, los momentos de enojo, de tristeza, de frustración, de decepción, de depresión que a veces experimentamos pueden y deben ser puestos bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Jesús reconoció que necesitaba la ayuda de su Padre. Fue humilde y no trató simplemente de tener todo bajo control en sus propias fuerzas. Ya hay demasiada gente explotando por tratar de controlar lo incontrolable en sus propias fuerzas. Ya hay gente emocionalmente resquebrajándose, tronando. ¿Cómo pudiéramos llamarle a eso? Siendo derrotados completamente. Porque muchas de las veces nos apretamos el cinto, es decir, nos aguantamos. No buscamos ayuda. Creemos que nosotros podemos con eso y más. Y cometemos un error, porque cuando menos lo pensamos, viene el colapso. Viene el colapso. Jesús no permitió que eso sucediera. Jesús fue donde el Padre, en un acto de humildad, reconoció que necesitaba de su ayuda y no trató simplemente de tenerlo todo bajo el control de sus propias fuerzas. ¿Qué irán a decir los discípulos? Eso no importa. Lo que importa es que necesitamos la ayuda de Dios y hay que reconocerlo. Amén. Número 2, ¿qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo? Oró. Diga, oró. Mi amada iglesia, la oración
no es la última opción, es la primera opción. Jesús oró a Dios porque Él sabía, como lo fue a lo largo de todo su ministerio, que era ahí donde estaba su victoria. Gloria a Dios. Era ahí, en ese momento de comunión con Dios, en ese momento de búsqueda con el Padre, que estaba su liberación. Jesús sabía que muchas de sus victorias, más bien el 100% de sus victorias, provenían de ese tiempo de comunión que Él pasaba con Dios y con su Padre Celestial. Así que Jesús no solamente reconoció delante de Dios que necesitaba ayuda, sino que también oró, buscó a Dios, oró, comenzó a pedirle a Dios. Qué importante es eso, iglesia. Qué poderosa herramienta es la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, en momentos de presión puede ser nuestra salvación, y a través de ella podemos recibir paz. Muchas veces he entrado en un cuarto sumamente preocupado y angustiado, y muchas veces he salido de ese cuarto lleno de paz, de fe y de fortaleza. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el problema? No. Dios se encargó de él. Dios se hizo responsable de él. Dios me fortaleció. Dios me animó. Debemos tener entendimiento muchas veces de las situaciones en las cuales es fundamental que nosotros busquemos a Dios, porque ahí Dios te puede mostrar la salida. Puedes comprender mejor las cosas que te están provocando esas emociones negativas. En el lugar de la oración, Dios te puede hacer ver. Mire, en el lugar de la oración, Dios te quita los lentes de la tristeza o de la decepción con los que estabas mirando, para que ahora veas las cosas como son de verdad. Y una vez que tú ves las cosas como son de verdad, como decimos aquí, te cae el 20 y dices: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le estoy echando la culpa a este y al otro? ¿Y por qué creo que es por la culpa de esto o de lo otro que yo estoy así? Yo soy responsable de mi propio corazón. Yo soy responsable de mi propia alma. Dios me acaba de mostrar que las cosas no son como yo las veo. Mi enemigo no es mi mamá. Mi enemigo no es mi esposa o mi esposo. Mi enemigo no son mis hijos. Mi enemigo no es mi compañero de trabajo. Mi enemigo no es mi problema, mi situación. Mi enemigo no es que perdí el empleo. Mi enemigo no. Ninguno de esos son mis enemigos. El enemigo puede ser tú mismo, porque te cierras, te bloqueas. En cambio, cuando tú oras, Dios te abre la mente. Dios te alumbra los ojos y el corazón para que tú veas las cosas como son. Y cuando tú sales de ahí, sales con una perspectiva totalmente diferente de la situación. Y te das cuenta que ese asunto que te tiene tan preocupado y hasta medio endemoniado se puede resolver. Escuche bien, todo, absolutamente todo está sujeto al cambio en las manos de Dios. Todo, cualquier cosa. No te frustres, no caigas preso bajo la tristeza. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra, y confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. Dale un aplauso a mi Señor. Mire, es en la oración que recibimos fortaleza y ánimo sobrenatural para tomar gobierno de todas las cosas negativas y malas que experimentamos. Orar para gobernar nuestras emociones es fundamental, gloria a Dios. Y les doy este consejo en el matrimonio. Las mujeres son más aprensivas que los hombres y tienden a guardar como un contenedor todas las cosas negativas que experimentan. Y llega un momento cuando la mujer lo aguanta hasta que digan amén las hermanas y los hermanos también. Tú tienes que aprender a gobernar tus emociones y no permitir que, aunque haya una razón
válida y justificada que dio inicio a esa emoción negativa, eso se convierta en algo más peligroso para tu relación. Entre más lo dejes crecer, más daño hace. Entre más lo dejes crecer, más puede lastimar. Entre más lo dejas crecer, más eso te puede dañar a ti, y cuando salga, dañar a los demás a tu alrededor. Por eso es mejor ir a la presencia de Dios, como Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo tercero que hizo Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús cedió sus derechos a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Mire, Jesús estaba en toda la razón de sentirse así. Lo traicionaron, uno de sus discípulos. Decepción. Todos lo abandonaron. La gente a la que sirvió lo crucificaron. Bueno, todavía no lo crucificaban en ese momento, pero para allá iba. Así que si alguien tenía toda la razón para sentirse como se sentía, era Jesús. Porque en un inicio las emociones no son malas en sí mismas. Es más, la Biblia dice: enójate, pero no peques. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. En otras palabras, no dejes pasar mucho tiempo, porque ese asunto se puede hacer más grande. O sea, resuélvelo lo más pronto que puedas. Entonces, lo que el Señor fue que no permitió que esas emociones destructivas gobernaran su vida en ese momento preciso. Así que Jesucristo dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, permitió que el propósito de Dios estuviera por encima de lo que Él sentía. Hay que conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando estamos enojados queremos venganza. Cuando estamos decepcionados queremos abandonarlo todo. Pero debemos entender que Dios tiene un plan y que Él sabe cómo dirigir tu barco, y que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. En otras palabras, es decir, esto que yo estoy viviendo lo pongo en tus manos. No lo voy a seguir cargando yo. Lo pongo en tus manos. No lo entiendo, lo que tú quieras, pero ponlo en las manos de Dios. Jesucristo no quería realmente pasar el proceso en lo natural. Él dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, si hay alguna otra manera. Pero dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Conformó su voluntad a la de Dios y confió en que Dios estaba al control de todas las cosas. Mire, casi todas estas emociones negativas, escuche bien: la soledad, la frustración, la culpabilidad, el desánimo, la ansiedad, la decepción, la desesperación, la angustia, todas estas cosas son por razón de que hemos nosotros perdido el control. Nosotros. Yo quiero que tú sepas algo: Dios nunca pierde el control. Diga: Dios nunca pierde el control. Así que si en vez de tú usar tu corazón, usar tu alma como un refrigerador para guardar todo eso ahí y que se quede ahí, es mejor presentárselo al Señor y confiar en que Él está siempre al control de todas las cosas. Gloria a Dios. Él siempre está al control de todas las cosas. A veces tenemos que aceptar con mansedumbre que las cosas no pueden ser como yo quiero. Que muchas veces es la razón que hayamos caído bajo esa emoción, bajo esa fuerza negativa del alma. Entrega eso a Dios y permite que sea Dios el que gobierne tu barco. Gloria al Señor. Gobierna tus emociones y no dejes que controlen tu vida. Termino con un verso en Proverbios, capítulo 16, verso 32.
mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que gobernar la ira es enseñorearte de tu espíritu. Gobernar la tristeza es enseñorearte de tu espíritu. Gobernar la depresión es enseñorearte de tu espíritu. Dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, vea, es más fuerte el que gobierna el espíritu que el que toma la ciudad. Porque quizás el que tomó la ciudad no sabe controlar su enojo. Diga, gobernar el espíritu. ¿De qué está hablando? Escúchame, de gobernar tus emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya Jesús nos enseñó. Seamos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Gloria a Dios. De esas prisiones mentales. Ponle una barrera en tu mente. Que tu mente sea la primera línea de defensa en contra de todas esas cosas. Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con las promesas de Dios, con el amor de Dios. No permitas que lleguen a tu corazón, porque primero están en tu mente, y si tú te concentras en eso, después estarán en tu corazón. Y cuando llegaron a tu corazón, entonces ahí es que se manifiestan en tu personalidad, en tus actitudes, en tus decisiones, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Póngase de pie y vamos a hacer una oración, por favor. Yo quiero que si hay algo como esto en tu vida en este momento, cierres ahí tus ojos y simplemente lo presentes delante de Dios. Cualquiera de estas cosas que te está afectando, que te está lastimando, que se ha vuelto como una prisión, que de alguna manera te está afectando tu vida, tus relaciones, tu hogar. Aquí es donde hay que humillarnos delante de Dios. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos delante de Él y reconoce tu necesidad. Reconoce que necesitas su ayuda. Reconoce que hay cosas que tú no puedes gobernar, que tú no puedes dominar, que tú no puedes controlar. Por eso es que lo buscas a Él, al que todo lo puede. Señor, nos humillamos voluntariamente delante de tu presencia, porque reconocemos nuestra necesidad, porque reconocemos que necesitamos ayuda, porque reconocemos que eres tú, Señor, el que puede darnos libertad absoluta, Señor, en el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti, nos acercamos en oración, Señor. Delante de tu presencia renunciamos a la tristeza. Dilo, mi amado, dilo con tus labios. Renuncio a la tristeza, renuncio a la ansiedad, renuncio a la preocupación o a la depresión. Renuncio, Señor, al desánimo. Renuncio en el nombre glorioso de Jesús a la culpabilidad, a la decepción, a la angustia, a los pensamientos negativos. Señor, hoy te pido que me ayudes, que yo pueda experimentar una completa y total libertad de cualquiera de estas cosas en el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres mi solución. Yo creo que tú eres mi respuesta. Por eso te busco, por eso me acerco hoy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, por tu amor, por tu gracia, que me ayudes a ejercer gobierno, que mi espíritu y mi alma se fortalezcan hoy, y me ayudes a poner bajo el gobierno de tu palabra, de tu Espíritu Santo, estas emociones negativas, estas emociones destructivas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro hoy por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Yo pido que cualquiera de estas fuerzas negativas del alma, y aun si hay espíritus inmundos involucrados, porque los espíritus aprovechan esas situaciones para traer cautividad y opresión, Señor, yo oro hoy que por el poder del Espíritu de Dios y de la palabra que ha sido predicada,
esas ataduras, esas cadenas, esas mentiras, ese engaño, esas emociones negativas y destructivas comiencen a caer en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, ahora. Diga: toda emoción negativa en mi vida es vencida por el poder de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Toda atadura se cae, toda atadura se rompe. Proclama libertad en el nombre de Jesús. Señor, trae libertad de las vidas, trae libertad de los corazones, trae libertad de los matrimonios, trae libertad de los hogares, Padre. Trae libertad sobre el pueblo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú nos has mostrado, Señor, que eres tú el que nos libra cuando estamos en angustia. Hoy clamamos a ti por ayuda, Señor. Que tu Espíritu Santo obre sobre cada corazón, sobre cada persona, sobre cada familia. Nos abrazamos de ti, de tu palabra. Confiamos plenamente que tú nos levantarás. Confiamos plenamente que tú nos ayudarás. Confiamos plenamente que tú estarás con nosotros, Señor. Nos levantamos. Mira, si te sientes solo, Dios te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice Isaías 41:10. Quizás estás frustrado. Isaías 43:13 dice: desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios, y no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, y nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Si te sientes culpable, el Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. ¿Alguien puede decir amén a eso? Quizás te sientes desanimado. El Señor dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, y confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. ¿Cuántos quieren que su corazón se llene de alegría? Aleluya. Se llena de alegría y prorrumpo en canciones de acción de gracias, dice el Salmo 28 verso 7. ¿Tienes ansiedad? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían y a todos los que concentren en ti sus pensamientos. Si estás desesperado, la Biblia dice: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, y en Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Nunca olvides, el salmista dijo: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. Dale un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Vamos, fuerte. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Espero que esta palabra haya sido de edificación para usted. Les amo mucho, les bendigo. Ora a Dios que tengan un excelente domingo, una excelente semana. Recuerde, si no ha ido a votar, hay que ir a votar. Vote por la verdad, por la justicia, por la rectitud, por la honestidad. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Excelente semana.